Justamente estaba viendo que me acaba de leer usted la respuesta que me mandó ayer por escrito. Después le haré un comentario respecto a lo que usted me dice aquí. Voy primero a hacer la intervención preparada. El 9 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias. En aquel momento, una de las leyes de memoria más avanzadas del Estado y que además tuvo un gran apoyo en el momento de su aprobación. 3 años y 7 meses después, cuando ya estamos en la recta final de la presente legislatura, tengo que decirle, señora consejera, que la decepción con la aplicación de la ley es enorme, ya que no se implementaron las medidas suficientes para su desarrollo, ni tampoco parece que exista voluntad ninguna de hacerlo. Seguimos sin un reglamento que desarrolle la ley y permita llevar los preceptos que contiene la acción política, lo cual indica la falta de compromiso y preocupación del Gobierno por dotar su gestión en materia de memoria democrática de cauces claros y adecuados para su desarrollo, convirtiéndola en impulsos puntuales, inconexos, sin orden ni concierto. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el Gobierno asturiano no tiene una política de memoria democrática seria y consecuente, pese al imperativo legal existente. La ley, en sus artículos 52 a 54, prevé la creación del Consejo de la Memoria Democrática como órgano de participación, de carácter consultivo y de impulso para su aplicación. Pese a las múltiples exigencias de las entidades memorialistas y de las organizaciones políticas democráticas para que se pusiera en marcha, a día de hoy nada se sabe con claridad ni hay ninguna fecha concreta para su puesta en marcha. Pareciera que al Gobierno de Asturias le molesta la participación y el trabajo de las entidades en este ámbito. En vez de apoyarse en ellas, como prevé la ley, prefiere mantener relaciones individualizadas con cada una de ellas por separado, siguiendo una forma de actuación, a veces pareciera que clientelar, que es precisamente lo que más daño hace a la memoria democrática asturiana. Pese a que la ley, en sus disposiciones adicionales y finales, plantea plazos concretos para su desarrollo, todos los cuales fueron superados ampliamente, se sigue sin la total retirada o eliminación de los elementos de simbología franquista. Siguen estando en las calles de Asturias los nombres de criminales, asesinos, ladrones, golpistas y fascistas, entre ellos el carnicero de Badajoz, enfrente del Hotel de la Reconquista. Tampoco se realizó el acto institucional que establece la ley en favor de las demandas de las personas afectadas por los crímenes del franquismo. Seguimos esperando la creación del Museo Específico de la Guerra Civil en Asturias y de la represión de la dictadura o la articulación, en su caso, de secciones al tal fin en cualquiera de los museos públicos existentes. Sigue sin implementarse el protocolo para la debida protección y seguridad de los lugares de la memoria democrática de Asturias, que, como usted sabe, son atacados y ultrajados en numerosas ocasiones sin que la Administración autonómica tome cartas en el asunto. Pese a lo indicado en los artículos 37 a 40 de la ley, la memoria democrática sigue ausente del diseño curricular de los programas educativos en la enseñanza asturiana. Pese al especial empeño que puso la ley en la necesaria recuperación y reparación de la memoria de las mujeres que sufrieron durante el franquismo una especial discriminación y represión, casi nada se ha hecho en ese sentido. Lo mismo puede decirse sobre las personas que sufrieron dicha discriminación y represión por su orientación sexual o su identidad sexual. 3 años y 7 meses después de la aprobación de la ley, el Gobierno sigue estudiando parte de las fosas comunes, sin poner ni dinero ni medios para una exhumación pública de las que fuera posible. La reciente aprobación de 102.000 euros para el estudio de 40 fosas comunes se hizo de forma poco transparente, con criterios no conocidos de selección de las mismas y del personal para llevarlo a cabo, sin consultar a las entidades memorialistas ni a las familias. Le pido 10 segundos simplemente para comentar, señora consejera, la respuesta que me dio por escrito resulta chocante. Que usted diga que se paralizó el desarrollo reglamentario durante más de un año, año y pico, acogiéndose a la pandemia y diciendo que fue imposible hacer reuniones, cuando le puedo decir que esta Xunta General durante la pandemia nunca realizó tantas reuniones en su vida. Y que sabemos que los funcionarios del Principado de Asturias y los funcionarios de esta Xunta Nacional siguieron desarrollando telemáticamente su trabajo. No entendemos, señora consejera, que pueda achacar a la pandemia la paralización del desarrollo reglamentario y la constitución del Consejo de la Memoria. Muchas gracias, presidenta. Muy amable.